Rías iría a la playa con él mañana en lugar de Olmig para supervisar su progreso. Ya lo había hecho antes y había demostrado ser una supervisora tan estricta como Olmig podía ser. La casa a la que llegó era bastante pequeña, no tenía mucho que ver, pero tenía un aire acogedor. Hola. Soy el diablo que invocaste. Perdón por tardar tanto, todavía soy un poco nuevo en esto. La puerta se abrió, revelando a un hombre y una mujer con ojos algo cansados pero rostros muy amables. Le recordó un poco a su madre con solo mirarlos. El hombre llevaba el pelo castaño claro corto y una pequeña barba incipiente. La mujer tenía el pelo castaño rojizo, con raya a ambos lados, y tenía lo que parecían marcas permanentes de rubor en cada mejilla. Bienvenidos a casa, dijo alegremente, aplaudiendo. No pasa nada, sobre todo si son nuevos. ¿Quieren comer algo? Debió de ser un viaje inolvidable. No, estoy bien. Gracias de todos modos, respondió, conmovido por su amabilidad. Deberíamos presentarnos, dijo el hombre, con un tono cansado y enérgico a la vez. Soy Uraraka Kenshi, ella es mi esposa Anako. Mucho gusto, chico, dijo. Un placer conocerlos también, respondió Izuku. Este fue, sin duda, su mejor primera impresión hasta la fecha. Deberíamos hablar de por qué te pedimos, hijo, empezó Kenshi. Dirigimos una constructora, ¿ves? Y. Bueno, los tiempos han sido un poco difíciles. Izuku simpatizó con los dos. Gran parte de nuestro terreno cercano ha quedado devastado. No tengo ni idea de por qué. Hemos hecho todo lo posible por limpiarlo todo, pero no hemos podido contratar a nadie para que nos ayude a terminar. Recibimos ese volante hace un rato y nos pareció perfecto, explicó, con un ligero acento en el habla. No parecía muy difícil. Le recordó un poco a su limpieza de la playa. Quizás sería similar. Sí, creo que puedo ayudar con eso, dijo, dispuesto a revisar su teléfono para ver si había recibido el pago más tarde. La pareja suspiró aliviada. Gracias a Dios, suspiró Anako, afortunadamente sin provocarle un fuerte dolor de cabeza a Izuku al evocar su nombre. Solo ocurría si lo hacía él mismo, o si alguien se lo hacía a él, como al decirle Dios te bendiga. Una escapatoria un poco extraña, pero prefería no sentir que su cerebro estaba en una licuadora. Deberíamos poder terminarlo todo esta noche con suerte. ¿Listo, jovencito? Puedes apostar. Estos dos parecían simpáticos. No había forma de que no se esforzara al máximo por ayudarlos. Les había llevado unas horas, pero los tres finalmente lograron limpiar el terreno, para gran alivio de los Uraraka. Izuku, sin duda, debía agradecerle a su trabajo en Takoba la rapidez con la que pudo ayudar. Sin embargo, cuando preguntó que había estado arrasando el campo, recibió un encogimiento de hombros. Lo mejor que Kenshi pudo decirle fue que había estado oyendo ruidos extraños durante el último mes, y que hiciera lo que hiciera, nunca lograba detectar lo que causaba el desastre. Curiosamente, los ruidos habían cesado la semana anterior, aunque el desastre persistía. Izuku estaba tan perplejo como ellos. ¿Habría sido alguien con un don que perdió el control? ¿Quizás algún animal? ¿Alguna criatura sobrenatural riéndose? Por lo que Rías le había contado, eso era más común de lo que uno pensaría. A pesar de todo, los tres regresaban a casa de los Uraraka, cansados pero satisfechos. Espero que no te importe si te invitamos a cenar, mi gorilla, dijo Anako, quien había aprendido su nombre mientras limpiaban. Es lo mínimo que podemos hacer por todo tu esfuerzo. Una parte de Izuku quería decir que no. Necesitaba descansar para mañana, aunque sabía que ser un demonio ahora lo ayudaría. Aunque recordaba que un pacto requería un pago. Quizás una comida contaría. Aún no había revisado el teléfono que llevaba consigo. Antes de poder hacerlo, se encontró tropezando con una roca en su camino. Por supuesto que esto pasó. Cerró los ojos y se preparó para el impacto, cayendo hacia adelante tan rígido como una tabla de madera. Quedó muy confundido cuando su movimiento se detuvo por completo. Cuando abrió los ojos, se sorprendió al encontrarse flotando. ¿Estás bien? Izuku simplemente se detuvo y miró fijamente la fuente de la voz, con los ojos muy abiertos y las mejillas enrojecidas. Se parecía muchísimo a los Uraraka, así que solo podía suponer que era su hija. Era bajita, aunque más alta que Koneko, y probablemente un poco más alta que la chica Hirm con la que se había topado antes. Su cabello era parecido al de su madre, aunque con un corte más bien tazón, con el flequillo partiéndose a ambos lados de la cara, igual que el de Anako.
Sus ojos eran de un intenso color marrón chocolate, y parecía haber heredado las marcas de rubor de su madre. Lo que la hacía destacar para Izuku eran las almohadillas felinas que tenía en cada dedo, incluso una en cada pulgar. Combinadas con su camisa rosa, pantalones negros y mocasines a juego, y su amplia y amable sonrisa, Izuku quedó impresionado por lo linda que era. Gracias, tartamudeó, preguntándose por qué y cómo seguía topándose con chicas que lo hacían sonrojar. No hay problema, dijo con voz alegre y amable. Perdón por usar mi don sin permiso, pero estoy segura de que preferirías no caer de bruces. Ese sí. Supongo, respondió, agradecido de haberse acostumbrado de alguna manera a hablar con chicas últimamente, de lo contrario estaba seguro de que no podría decir ni una palabra. La joven dijo una sola palabra, libérate, con sus dedos presionados juntos, dejando a Izuku con sus pies nuevamente en tierra firme. De todos modos, mi nombre es Uraraka Ochako. Encantado de conocerte. Uraraka Ochako. Kirk. Gravedad cero. A cualquier objeto que toque con los 5 dedos se le quita la gravedad. Tiene un límite de peso, y si se pasa, vomita. Soy Midoriya Izuku. Un placer conocerte también. Ochako. Gritó Hanako, con expresión de grata sorpresa. ¿Cuándo llegaste? Hace un rato, respondió. Los vi caminando con Midoriya y pensé en alcanzarlos, dijo, señalando a Izuku. Pensamos que estarías demasiado ocupado con tu trabajo esta noche, dijo Kenshi, sonando tan sorprendido como su esposa. Lo terminé más rápido de lo esperado, respondió, con aire de orgullo antes de empezar a hacer pucheros, con las mejillas hinchadas. En ese momento, Izuku pensó en una ardilla. Era muy tierno. ¿Se trata de lo que sea que ha estado destrozando la tierra? Te dije que te ayudaría. No tenías que contratar a nadie más. Lo sabemos, respondió Hanako. Pero has estado tan ocupada el último mes con todo tu nuevo trabajo que no nos pareció bien pedirte que hicieras más. No habría importado. Los ayudaría sin pensarlo 2 veces, dijo, logrando sonreírles mientras seguía haciendo pucheros. Supongo que ya está hecho. Bastante, respondió Kenshi, frotándose la nuca con torpeza y ruborizado. Volvíamos a cenar. Pensamos que sería una buena recompensa después del gran trabajo que hizo. Bueno, eso suena bien, dijo, todavía con un ligero puchero. De hecho, vine a cenar, admitió, con una sonrisa ligeramente avergonzada mientras se frotaba la nuca, imitando a su padre. Después de cumplir mi pacto, pensé en venir a sorprenderlos y cenar juntos. Espero que les parezca bien. Espera. ¿Pacto? Y habían mencionado trabajos que había estado haciendo. Era una. ¿Y tú, mi gorilla? Listo para probar la comida casera de mi mamá. Ochako interrumpió sus pensamientos, con su rostro casi pegado al suyo mientras preguntaba. Tan cerca. Ese claro, dijo, sintiéndose mareado al ver que ella corría tan cerca de él. Pepperoni empezó, tomándola ligeramente desprevenida. Mencionaste un pacto, ¿verdad? ¿Eres y? Dejó la pregunta sin terminar, pero a juzgar por la sonrisa que ella le dedicó, entendió lo que quería decir. Sí. Yo también soy un diablo. ¿Ves? Bup. Con una sonrisa alegre, se llevó un dedo a la nariz, exponiendo sus alas de diablo. Izuku las miró con asombro. Nunca pensó que se encontraría con otro diablo fuera del resto de la nobleza. Y menos tan rápido. Tanto Hanako como Kenshi rieron entre dientes ante la situación. Parecían disfrutarlo. El grupo no tardó mucho en regresar a la finca Uraraka. Izuku y Ochako charlaron distendidamente todo el tiempo, mientras que Ankao y Kenshi guardaban silencio mientras observaban cómo su hija se hacía amiga del chico. Descubrieron que tenían algunas cosas en común, además de ser demonios. Ambos eran grandes fanáticos de los héroes, y su favorito era el héroe de rescate 13. Además, ella también aspiraba al curso de héroes de la UA. ¿Tú también vas allí? Preguntó emocionado. Sí. Desde pequeña he querido ser una heroína. Incluso he estado entrenando mi don con muchísima intensidad para lograrlo. Respondió ella, igual de emocionada. He estado practicando con un montón de maquinaria pesada en un desguace cercano, exigiéndome más para ver qué puedo hacer. Tu don es increíble, Uraraka. Exclamó mientras empezaba a escribir en su cuaderno. De ahora en adelante, no había forma de que no lo llevara consigo, por si acaso. ¿Dónde conseguiste eso? Tanto Kenshi como Hanako observaban con una sonrisa.
Ver a su hija entablar una amistad con tanta facilidad era maravilloso. Y a juzgar por lo nervioso que parecía antes, fue muy grato verlo salir un poco más de su caparazón. Los dos comieron en paz, observando cómo Izuku hacía preguntas sobre el don de su hija antes de que Ochako entablara una nueva conversación. ¿Cuánto tiempo llevas siendo un demonio, mi gorilla? Preguntó con curiosidad. Solo llevo menos de un mes, así que todavía me estoy acostumbrando. Poco más de un mes, admitió con cierta timidez. A veces, todavía es mucho que asimilar. Cuéntamelo. Entonces empezó de nuevo, con una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía un rato. ¿Cómo supiste que era un demonio? Ella ya había dicho también, así que ya lo había adivinado. Ya me imaginaba que eras uno, admitió mientras daba otro bocado. Llevan tiempo hablando de contratar a un diablo para que ayude con ese terreno. Seguí ofreciéndome, pero me decían que tenía otros trabajos, dijo con una mirada fulminante a sus padres, quienes simplemente le sonrieron con picardía antes de dar otro bocado. Ochako simplemente puso los ojos en blanco, con una sonrisa feliz en el rostro. Así que cuando llegué y te vi, até cabos. Izuku quedó impresionado por eso. El resto de la cena transcurrió conversando cada vez más, incluso se mencionó su trabajo como diablo. Izuku incluso admitió, con cierta timidez, que su poder era demasiado bajo para teletransportarse, para su sorpresa. Disfrutó muchísimo de su tiempo en casa de los Uraraka, pero como todo lo bueno, llegó a su fin. Ya había anochecido, así que sabía que tenía que llegar pronto a casa. No quería que su madre se preocupara. Sin embargo, antes de irse, recibió una última petición de los Uraraka. Una que lo tomó por sorpresa. ¿Quieres que la acompañe a su casa? Papá. Protestó con las mejillas encendidas. Puedo llegar a casa perfectamente sola. Prefiero que alguien de total confianza acompañe a mi hija a casa antes que tenerla que salir sola, afirmó, firmemente convencido de su decisión. Además, aún no han atrapado a quien quiera que haya estado cometiendo esos horribles ataques, dijo Hanako, yendo al grano. Preferimos asegurarnos de que llegues a casa sano y salvo, Ochako. Parecía que había un aire protector en la casa Uraraka. Sin embargo, Izuku no podía culparlos del todo. Sabía que su madre sentía lo mismo. Aún así, acompañar a una chica a casa después de conocerla. ¿No era eso como una cita? ¿De verdad sería como? ¿Morirías por mí? Izuku negó con la cabeza al pensarlo. Además, Ochako era una buena chica. Era imposible que alguien tan genial como ella se enamorara de un perdedor como él. Costó un poco convencer a Ochako, pero se convenció de dejar que Izuku la acompañara a casa. Sorprendentemente, no vivía muy lejos de su apartamento, así que no era que estuviera demasiado lejos de su camino. Ambos adolescentes tuvieron que contener el rubor al despedirse, para gran diversión de Uraraka. Por suerte, Ochako tenía su propia bici, así que Izuku se evitó la vergüenza de que ella fuera detrás de él. Estaba seguro de que le explotaría la cabeza si eso sucedía. Olvidando la idea de su pecho apretado contra su espalda, la siguió hasta su apartamento, charlando por el camino. Cuando le preguntó, Ochako explicó que sus padres la habían ayudado a encontrar un apartamento cerca de la Universidad de Arizona para asegurarse de que no tuviera que viajar demasiado lejos si conseguía entrar. A él también le pareció buena idea, ya que la casa de sus padres, mucho más lejos de UA, convertiría el viaje diario en una auténtica pesadilla, aunque una parte de él le preocupaba que viviera sola. Ochako se aseguró de hacerle saber que la zona era bastante segura, patrullada por héroes con frecuencia. Aún así, como demonio, podía protegerse si era necesario. Les llevó un tiempo, pero finalmente llegaron a su apartamento. Ochako lo sorprendió justo al llegar, preguntándole si podían intercambiar sus números para mantenerse en contacto. Le dijo que quizá pertenecieran a diferentes nobles, pero que no había razón para que no fueran amigos, algo que Izuku no pudo refutar. Aún así, que otra chica le pidiera su número lo llevó de nuevo al sonrojo, un camino que temía no ganar nunca a este paso. Ella prometió mantenerse en contacto al entrar finalmente en su edificio, dejando a Izuku atónito por todo lo sucedido. Pasó el resto del viaje de vuelta a casa un poco aturdido, apenas lo suficientemente consciente como para prestar atención a su alrededor. Lo poco que aún podía pensar, despreocupado por encontrarse con una chica tan agradable, era que esperaba no llegar demasiado tarde. No quería preocupar demasiado a su madre. Conociéndola, probablemente llamaría a los servicios de emergencia para buscarlo antes de que pase mucho tiempo.
Después de llegar finalmente a casa y asegurarle a su preocupada madre que todo estaba bien, finalmente logró llegar a su cama antes de que los eventos de todo el día finalmente lo asimilaran. Ah. Hoy hablé con dos chicas lindas y una de ellas incluso me dio su número. Con eso, Izuku se desmayó en su cama. Rias estaba definitivamente complacida con su progreso hasta el momento. No solo con su trabajo en la playa, sino también con su labor como demonio. Había recibido excelentes críticas por cada uno de sus trabajos, lo que la impresionó enormemente. No es que eso le impidiera empujarlo tan fuerte como pudo cuando llegaron a la playa. Izuku se dirigía a casa, con la esperanza de que un buen baño le aliviará algunos dolores. Volvería a la rutina mañana, y aún planeaba hacer algunos ejercicios antes de acostarse, pero el pequeño respiro sería bienvenido. Ayer. ¿Eh? Detuvo su trote al oír un grito repentino. Encontró la fuente rápidamente. Una joven, no muy lejos de él, había tropezado, con los brazos estirados en el suelo y boca abajo. A juzgar por la ropa que vestía, parecía una especie de monja. Delante de ella había una maleta abierta, cuyos objetos se habían dispersado por el impacto. ¿Estás bien? Preguntó mientras se acercaba a ella sin dudarlo, con la mano extendida hacia ella. ¡Ay! La oyó decir mientras empezaba a levantarse. ¿Por qué tuve que tropezar así? Al levantarse, vio su mano extendida antes de tomarla, dejándose ayudar a levantarse. Muchas gracias. Es muy amable. Antes de que Izuku pudiera replicar, una ráfaga de viento atrapó el velo que le cubría la cabeza, para su consternación. Al descubrir su rostro, Izuku no pudo evitar mirarlo con asombro, incluso cuando su mano, por reflejo, atrapó el velo antes de que se deslizara demasiado. Era hermosa, tanto como las otras chicas que había conocido últimamente. Parecía tener la misma altura que Ochako, con una larga y ondulada melena rubia. Mientras la observaba, captó sus ojos, tan verdes como los suyos. También notó que claramente no era de origen japonés, al menos no lo parecía. Parecía de ascendencia europea. Empezó a tartamudear, apartando la mirada sonrojado al ver que ella lo miraba fijamente. Puedo ayudarte con eso si lo necesitas, señaló la maleta abierta en cuestión. Ayer no tuvo problemas para hablar con Ochako, al menos después de un rato, así que ¿por qué seguía paralizado y tartamudeando cada vez que hablaba con una chica guapa por primera vez? Oh. Gracias, eres más amable de lo que pensaba, respondió. Mientras recogían todo lo que se había escapado de su maleta, Izuku no podía evitar mirarla de reojo. Tenía un aura especial. Parecía tan inocente y pura, casi como una niña que ve el mundo por primera vez. Estaba tan distraído que terminó cogiendo algo más del montón. Algo que le quemó la mano. ¡Ay! Al mirarlo, vio que era un collar con una cruz de plata. Eso explicaba claramente el dolor que sentía. ¿Estás bien? Preguntó preocupada. Estoy bien, respondió. Solo golpeé una roca sin querer. Se encogió ante su excusa tan floja, pero ella pareció aceptarla. Intentó con todas sus fuerzas devolver el collar a su maleta, sujetándolo por la cadena para intentar aliviar el dolor que le causaba. Solo ayudó un poco. Muchas gracias. Dijo ella agradecida, sonriéndole cálidamente. Sí. No fue un problema, respondió, ocultando la mano que había recogido el collar por si acaso estaba dañado. Lo siento, entumecido. Mi nombre es Asia Argento. ¿Y el tuyo? Dijo con inteligencia antes de que su mente se recuperara. Oh. Soy Midoriya Izuku. Un placer conocerte. Igualmente, dijo ella, inclinando ligeramente la cabeza hacia él antes de dedicarle una sonrisa algo avergonzada. Parecía algo preocupada, aunque Izuku no entendía por qué. ¿Crees que podrías ayudarme? Claro. ¿Qué pasa? No importaba ahora que probablemente debería irse a casa. Alguien le pedía ayuda. Bueno, empezó, ruborizándose. Me asignaron a una iglesia aquí en esta ciudad, pero, me perdí un poco. Admitió con un tono adorable, visiblemente avergonzada por no conocer la distribución de la ciudad. ¿Crees, podrías ayudar? ¿Una iglesia? La única que se me ocurre cerca es esa abandonada en la cima de la colina cerca de Coruscant. Sin saber si se refería a ella, le pidió una descripción más específica. Lo que ella dijo le convenció de que era la que buscaba.
¿Por qué la asignarían a una iglesia abandonada? Puedo llevarte. No está muy lejos. ¿Puedes? Dios te bendiga, buen señor. Esto parece un acto de su divina gracia. Exclamó, persignándose. Encogiéndose ligeramente, pero agradecido de que no le afectara demasiado, Izuku comenzó a guiar hacia la iglesia, aunque no antes de que ella, de alguna manera, lograra tropezar nuevamente. Los dos terminaron hablando por el camino. No tardó mucho en que Izuku empezara a hacerse preguntas que llevaban tiempo rondando en su mente. Entonces, tú no eres realmente de por aquí, ¿verdad? No, la verdad es que no, dijo con un ligero rubor. Me reasignaron a la iglesia hace poco. Y. Bueno, me ha costado encontrar a alguien que me indique dónde ir. No hablo muy bien japonés, y me pierdo constantemente y pido ayuda a la gente, pero la mitad del tiempo no entiendo bien lo que dicen, dijo mientras se apretaba el pecho con las manos. Izuku se preguntó cómo podía ser eso, sonaba como si hablara el idioma con increíble fluidez, antes de recordar una de las cosas que Rías le había dicho la noche en que se unió oficialmente a la nobleza. Otra habilidad que poseemos los diablos es el don del lenguaje. Gracias a él, podemos conversar con todo el mundo, lo que sin duda nos facilita nuestro trabajo. Cualquiera que te oiga hablar lo oirá en su lengua materna, y tú oirás lo mismo de ellos. Era una habilidad muy útil. Izuku ya dominaba el inglés, pero tras convertirse en demonio, descubrió que podía hablar con su maestro en ese idioma con tanta fluidez como si lo hubiera sabido desde siempre. Sin embargo, se limitaba al lenguaje hablado. No podría escribir nada en otro idioma a menos que lo conociera personalmente. Solo deseaba que Akeno no la hubiera llamado la lengua del diablo con esa risa espeluznante. También deseaba que Rías no se hubiera reído con ella. Los dos siguieron hablando mientras continuaban su viaje, sintiéndose más cómodos el uno con el otro a medida que hablaban. Al acercarse a su destino final, oyeron el llanto de un niño. Sin dudarlo un instante, ambos adolescentes corrieron a buscar la fuente. Encontraron a un niño pequeño tirado en una acera cercana, llorando por un raspón bastante grande en la rodilla. Era evidente que se había caído y se había hecho daño. Oye, no pasa nada, dijo Asia antes de que Izuku pudiera decir nada. Eres un niño grande. No deberías llorar por una herida tan pequeña, dijo con dulzura, haciendo que el llanto del niño disminuyera mientras la miraba confundido. No te preocupes, dijo mientras ponía las manos sobre su rodilla. Te prometo que estarás bien. Tras hablar, dos pequeños anillos plateados aparecieron en sus dedos medios, de los cuales emanaba un ligero brillo verde. Ante los ojos de Izuku, la herida del chico comenzó a cerrarse y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Listo. Ya ves, dijo con una cálida sonrisa. Ya está todo mejor. ¡Guau! Exclamó la niña, mirándola con admiración y reverencia. ¡Qué genial! Tu don es increíble, señorita. Oh, no es ninguna rareza, dijo al levantarse. Es un regalo de Dios mismo. Un poco confundido, pero aún agradecido, el niño salió corriendo, agradeciéndole por ayudarlo. Eso fue increíble, dijo Izuku de repente, haciéndola dar un respingo. Casi había olvidado que él estaba allí. Puedes curar a la gente como si nada, dijo asombrado. Ella se sonrojó. No estaba acostumbrada a recibir elogios. Gracias, Izuku, dijo, confundiéndolo un poco. ¿Se refería a él por su nombre? Se acababan de conocer. He sido bendecida con esta habilidad toda mi vida. Me aseguro de usarla como puedo para que los demás no sufran, dijo, y su sonrisa ruborizada se transformó brevemente en un ceño fruncido. Él no sabía por qué, ni quería indagar, pero parecía que su poder la había hecho sufrir en algún momento. Apretando el puño ante el pensamiento de que alguien tan amable como ella pudiera resultar herido de alguna manera, Izuku continuó guiándola hacia la iglesia. No tardaron mucho en llegar, pues estaba a menos de 20 minutos de donde se habían encontrado. Estaban justo al borde de Mustufao, cerca del barrio de Coruscant, con la iglesia a la vista en lo alto de una colina cercana. Frunció el ceño al ver su aspecto. Parecía demasiado deteriorado para seguir en funcionamiento. Parecía lo que alguna vez sospechó que sería el escondite de un demonio. Decrépito, viejo y claramente desmoronándose, no parecía el lugar al que enviarían a una monja. Y, sin embargo, había luces encendidas dentro. Era evidente que alguien estaba allí. Lo logramos. Dijo emocionada, con una mirada mucho más alegre que él al contemplar la iglesia. Tenía miedo de no encontrarla nunca.
Izuku tenía un mal presentimiento sobre esta iglesia, y no era solo su lado diabólico gritándole peligro. Algo en ella le parecía extraño. Quizás simplemente no quería dejar a alguien como Asia en un lugar como este. Debería irme a casa, dijo. El aura amenazante que rodeaba la iglesia empezaba a ponerle los pelos de punta. ¿Estás seguro? Preguntó Asia, con aire de querer que se quedara a su lado. Sé que ya has hecho mucho por mí, pero al menos déjame ofrecerte algo. ¿Una taza de té, quizás? Empezó antes de hacer una pausa. Una parte de él quería mantenerla alejada de esa iglesia a toda costa. Pero no podía. Después de todo, la habían asignado allí, así que aquí era donde debía ir. Bien. Debería irme a casa, le dijo, con la voz de que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a ella. No quiero que mi mamá se preocupe por mí, y mañana tengo clases, terminó sin convicción. Ya veo, dijo con tristeza, forzando una sonrisa. Gracias por toda tu ayuda hoy, Izuku. De verdad que te lo agradezco. Luego se volvió hacia la iglesia antes de subir la colina, sin mirar atrás ni una sola vez. Izuku la observó mientras entraba al edificio antes de marcharse. Tenía muchas cosas en la cabeza. No solo le incomodaba dejar a Asia allí, sino que el poder que ella había demostrado no se le había ido de la cabeza. No había duda. Asia Argento tenía un Sacred Gear. Izuku respiró hondo, intentando calmarse, antes de empezar a correr de vuelta a casa. Estaba seguro de que Rías querría saber algo así. Se preguntaba cómo reaccionaría. No deberías volver a acercarte a una iglesia. Y menos a esa. Ella no estaba nada contenta con su elección, al parecer, si la forma en la que lo estaba regañando significaba algo. Se había estado preguntando cómo reaccionaría ella a lo largo del día, con una preocupación que le rondaba la cabeza incluso mientras hacía su ejercicio diario en la playa. Incluso Olmig se dio cuenta, escuchando al joven explicar su situación actual. Aunque el héroe admitió su ignorancia sobre las complejidades de la relación entre demonios y ángeles, más allá de ser enemigos naturales, le aseguró a Izuku que, a pesar de la sensación que le inspiraba la iglesia, no había hecho nada mal al ayudar a una joven a encontrar su camino. Él no se sentía así con la forma en la que Rías estaba empezando a sermonearlo. Las iglesias son increíblemente hostiles hacia nosotros, Izu. Un solo paso dentro podría ser desastroso para ambos bandos. Tuviste suerte de que sus ángeles te miraran con bondad esta vez por ayudar a uno de sus sirvientes. De lo contrario, te habrían atacado de nuevo y no habría podido salvarte esta vez. Izuku se estremeció al oír sus palabras. No creía que la cosa fuera a empeorar tanto. Incluso con las extrañas sensaciones que le había causado esa iglesia, no creía que lo atacaran de nuevo. Lo que hiciste fue admirable, pero no puedes volver a afiliarte con nadie relacionado con la iglesia. Sobre todo si son sacerdotes o exorcistas. Son nuestros enemigos mortales, dijo mirándolo fijamente a los ojos, con una profunda carga sobre los suyos. Hablaba con seriedad. Llevan su bendición, son totalmente capaces de matarnos si es necesario, y no dudarán en hacerlo. Sobre todo si tienen un Sacred Gear propio. Aunque se aseguró de que su voz sonara firme y amable, sin querer menospreciarlo por su decisión, pero para asegurarse de que comprendiera el peso de sus palabras. Puede que la suerte te haya acompañado esta vez, pero no siempre podrás contar con ella. Izuku tragó saliva mientras sus palabras calaban cada vez más en él. Escapaste de las garras de la muerte reencarnándote en un demonio, pero si un exorcista te mata, no quedará nada. Nada absoluto. Sin conciencia, sin existencia. Por favor, dime que lo entiendes. Empezó a temblar incontrolablemente, respirando a ráfagas muy cortas. Nada. Simplemente se iría. No habría nada para él. Ninguna otra vida. Sintió que comenzaba a hiperventilar a medida que la idea se apoderaba de él cada vez más. Rías se dio cuenta rápidamente y lo abrazó con fuerza para intentar calmarlo. Sé que sueno duro, Izu, pero quiero protegerte. No solo como miembro de mi nobleza, sino porque hice una promesa. El corazón de Izuku comenzó a latir menos mientras se inclinaba hacia su abrazo, mirándola interrogativamente ante su mención de una promesa. Le juré a tu madre que te cuidaría, dijo con una sonrisa amable. Cuanto más lo miraba, más tranquilo parecía sentirse. Solo asegúrate de tener cuidado. Es todo lo que te pido. Él no pudo evitar sonreírle. No pudo evitar encontrar consuelo en su abrazo.
Ella dijo que deseaba que todos en su nobleza fueran como una familia. ¿Era así? ¿Así era tener una hermana mayor? Vaya. Interrumpió una voz familiar, helando la sangre de Izuki. No tenía ni idea de que ya fueran tan cercanos. La voz de Akeno devolvió la realidad a Izuku, quien enseguida se dio cuenta de dónde estaba. Soltándose del agarre de Rías, comenzó a balbucear disculpas, con la suave sensación de su pecho aún presente en su mente. Akeno permaneció allí, con una alegre sonrisa en el rostro, mientras veía cómo el suyo se convertía en un tomate. ¿Pasa algo, Akeno? Preguntó Rías, para nada molesta por la interrupción de su amiga. En un instante, el rostro de Akeno cambió. Donde antes había una sonrisa burlona, ahora había un rostro más serio y sereno. Hemos recibido una solicitud. Vamos a cazar esta noche. Demonios extraviados. Recordó lo que Rías le había contado sobre ellos. De vez en cuando, uno que se había reencarnado en un demonio terminaba traicionando o asesinando a su amo. La mayoría de las veces, eran aquellos que experimentaban un poder que antes estaba más allá de su comprensión y decidían que no necesitaban a nadie que intentara restringirlos. Los demonios, después de todo, poseían un gran poder, más que cualquier humano normal, salvo quizás aquellos con dones realmente poderosos. Eran increíblemente similares a muchos de los que usaban sus dones para la maldad, decidiendo que el poder que ejercían los colocaba por encima de la ley. Y al igual que los villanos, los demonios extraviados dejaban poco más que muerte y destrucción a su paso. Era lo único en lo que ambas facciones estaban totalmente de acuerdo. Así que, cuando se encontraba uno, debía ser eliminado lo más rápido posible. En cierto modo, Izuku sentía compasión por ellos. Quizás habían sido como él alguna vez, aquellos que habían cambiado sin siquiera saberlo. Pero sabía que debía dejar de lado su compasión. Con todo lo que había aprendido sobre lo que cazaban esa noche, estaba seguro de que la poca compasión que sentía no significaría nada. Habían recibido informes sobre personas que entraban en un edificio abandonado cerca de las afueras de la ciudad. Nunca se había visto a nadie salir. Era probable que los atrajeran hasta allí, los mataran y finalmente los devoraran los Stray. Así fue como Izuku supo con certeza que sus simpatías no significarían nada. Por eso, un demonio de alto rango les había asignado la tarea de encargarse de ello, por todos los medios necesarios. El grupo había comenzado a dirigirse al edificio abandonado donde habían visto al extraviado. La noche ya había cubierto el mundo de oscuridad. La hierba alta y descuidada les rozaba las piernas al acercarse, y la visión del edificio que les habían asignado investigar se hizo visible poco a poco. Normalmente, sería difícil verlo, ya que no había luces aparte de las que proyectaban las estrellas y la luna. Pero los demonios poseían poderes que la mayoría de los humanos no tenían. Uno de ellos era la visión nocturna, que les otorgaba una claridad absoluta incluso en los vacíos más oscuros. Aunque la vista del edificio abandonado aún le producía escalofríos en la espalda a Izuku, no pudo evitar pensar en su encuentro con la iglesia la otra noche. Huelo sangre, murmuró con eco, con la manga de su uniforme escolar cubriéndole la nariz. A juzgar por cómo entrecerró los ojos, no le gustaba. Izuku se preguntó qué tan buena nariz tendría. No podía oler nada parecido. Cuanto más se acercaban al edificio, más sentían una presencia asesina. El silencio a su alrededor era casi ensordecedor. Izuku sintió que le temblaban las piernas, para su vergüenza. Odiaba esa sensación. Después de todo lo que había pasado durante el último mes, todo su entrenamiento y todo su trabajo como demonio, sentía miedo. Todos los demás parecían tranquilos y confiados, erguidos, preparándose para enfrentarse al Stray. Y él permaneció allí, tan asustado como cuando lo atacó por primera vez ese villano de lodo. Sus brazos comenzaron a temblar de frustración. Tranquilo, Izu, dijo Rías, leyéndolo con la misma facilidad con la que se lee un libro. Se sentía peor ahora, pues todos en la nobleza sabían lo asustado que estaba. No hay vergüenza en tener miedo. Es la primera vez que te enfrentas a algo así. Sus extremidades seguían temblando mientras sentía que las lágrimas empezaban a erizarle los ojos. Se sentía cada vez peor. Entonces sintió una mano reconfortante en el hombro. Era la de Rías, y lo miraba con calma y comprensión. No enfrentarás esto solo. Incluso puedes considerarlo una oportunidad para aprender más sobre cómo operamos. No te obligaré a luchar si no crees que puedes hacerlo. A pesar de sus palabras, no se sintió mejor. Quiero. Necesito.
No puedo dejar que siempre lo hagan todo por mí. Recordó cuando Yumi lo defendió de uno de sus acosadores. Estaba agradecido por ello, y muchos estudiantes habían empezado a dejarlo en paz después de eso. Por muy agradecido que estuviera, sentía que debería haber hecho algo. Que debería haberse defendido en lugar de dejar que alguien más lo hiciera por él. No podía seguir permitiendo que eso sucediera si de verdad quería alcanzar sus sueños. Entiendo, Izu, pero no hay nada de malo en que te ayudemos. Ya te lo dije, quiero que seamos como una familia, le dijo, intentando mantener una sonrisa tranquilizadora para calmarlo. ¿Qué tal si te cuento que peleamos primero? Esperaba poder distraerlo de lo que estaba por venir, al menos por un rato. Es seguro. La sonrisa de Rías se iluminó un poco, con la mano aún sobre su hombro. Supongo que debería empezar con el funcionamiento del sistema de las piezas malinas. ¿Recuerdas lo que te conté sobre nuestra historia? Asintió en señal de confirmación. Mucho tiempo atrás, las tres facciones, los demonios, los ángeles y los ángeles caídos, se habían visto envueltas en una guerra secreta para la humanidad. Cada facción poseía un poder increíble y lo habían usado contra las demás en una guerra larga y encarnizada que muchos creían eterna. Los recursos y la mano de obra disminuyeron a medida que avanzaba la guerra, hasta que finalmente llegó a su fin hace casi 2 siglos, sin un vencedor real. Cada bando había sufrido pérdidas incalculables, sin suficientes efectivos para siquiera formar un ejército. A pesar de estas graves pérdidas, ambos bandos seguían despreciándose mutuamente, y los ánimos seguían caldeándose hasta que parecía que todos serían aniquilados por completo. Para evitar ser derrotados por ambos grupos, los demonios crearon un nuevo sistema de poder que reforzaría sus fuerzas hasta convertirlas en una fuerza de élite. Las piezas malinas. Los clanes nobles del diablo lo basaron en el ajedrez humano, imitando los atributos de cada pieza y otorgándoselos a sus nuevos sirvientes. Por ello, decidieron buscar seres humanos u otras criaturas que despertaran su interés, con la esperanza de reforzar sus fuerzas. Sin embargo, con el paso de los años, perdieron de vista su objetivo original, pues quienes se apropiaron del poder de estas piezas malignas resultaron ser más interesantes de lo imaginado. Todo esto finalmente desembocó en luchas internas. Dado que el ajedrez se había popularizado entre muchos demonios tras la implementación del sistema de piezas malignas, idearon una forma de demostrar el poder de sus nobles. Una partida de ajedrez a tamaño real, que con el tiempo se conocería como el juego de clasificación. Cada pieza tenía su propio poder. El rey, la reina, el alfil, el caballo, la torre y, finalmente, el peón. Eso era prácticamente todo lo que sabía sobre ellas, ya que Rías aún no había explicado los detalles de las características de las piezas. Realmente no ayudó el hecho de que sabía muy poco sobre el juego en sí. Me alegra saber que has estado prestando atención, Izu, dijo, visiblemente impresionada. También le alegraba que los de su especie parecieran estar ocupados hablando de todo. Y tú eres claramente el rey. No había sido difícil de descifrar. Entonces, empezó, con el nerviosismo a flor de piel. ¿Qué pieza soy? Rías empezó a responder antes de detenerse. Cuando Izuku miró hacia adelante, comprendió por qué. Habían llegado. Izuku tragó saliva y el mismo escalofrío de antes volvió a recorrer su columna cuando entraron al edificio abandonado. No dijeron ninguna palabra mientras avanzaban, sin querer alertar al Stray de que estaban allí, la misma razón por la que caminaron en lugar de teletransportarse. Sorprendentemente, el interior estaba relativamente limpio. Izuku esperaba encontrar señales de lucha, mesas y sillas rotas, basura esparcida por todas partes, pero no vio nada de eso. Parecía que varias habitaciones llevaban mucho tiempo sin tocar. Lo único que notaron al entrar fue un olor increíblemente penetrante. Como a carne podrida. Sin embargo, en cuanto entraron en lo que parecía haber sido un comedor, todo cambió. Sillas que antes estaban impecables habían sido claramente arrojadas al otro lado de la sala, y la mesa que antes se alzaba orgullosa en el centro se había derrumbado, dejándola casi plana contra el suelo. Eso no era lo peor. Dispersos por la habitación había múltiples conjuntos de huesos, todos claramente humanos. Muchos parecían descarnados, incluso con marcas de dientes raspadas en la superficie, mientras que otros aún conservaban pequeños fragmentos adheridos. El olor era espantoso, incluso peor que el que habían olido antes. Izuku tuvo que esforzarse al máximo para no vomitar mientras continuaban su recorrido por la habitación.
Las cuencas vacías de los ojos de cada cráneo parecían estar mirándolo fijamente. Intenta ignorarlo por ahora, oyó que Akeno le decía. Una sola mirada la hizo evidente, sin ninguna sonrisa en su rostro, descontenta con lo que habían encontrado. En cuanto acabemos con este monstruo, podremos irnos. Por mucho que lo deseara, no podía. El olor se estaba volviendo insoportable, y el miedo que sentía había aumentado exponencialmente. No estaba seguro de si realmente podría hacerlo. Incluso la mano reconfortante que Yumi había puesto sobre su hombro cuando lo notó temblar hizo poco para ayudar. Esa debería ser la última habitación, dijo con eco al acercarse a un par de puertas grandes. Se había tapado la nariz por completo. Si pudo oler sangre mientras aún estaban lejos del edificio, el olor de la habitación debió ser una pesadilla para ella. Izuku tragó saliva nuevamente mientras Akeno abría lentamente las puertas, la sensación de bilis aún subía por su garganta mientras cruzaban la puerta. Entonces lo vio. El Stray al que habían enviado a neutralizar. Su risa resonó por toda la habitación, con una repugnante voz áspera mezclada. Tenía el torso de una mujer, completamente desnuda, mientras que el resto era completamente inhumano, con el aspecto de una grotesca mezcla de humano y monstruo. Todo lo que quedaba debajo del torso era el cuerpo de una bestia. Dos patas traseras grandes y poderosas resonaban con sus pisotones por la habitación, mientras que las dos patas delanteras se parecían más a los grandes brazos de un gorila. Cada extremidad terminaba en grandes garras y, finalmente, en una larga cola serpenteante que parecía tan afilada como las garras de sus extremidades. Esta era la bestia que los habían enviado a matar. Un monstruo que devoraba a la gente sin miramientos. Izuku se congeló al verla. Era intimidante. Su increíble tamaño, por sí solo, doblaba fácilmente la altura de All Might en su forma mejorada, posiblemente incluso más. Los fuertes pisotones que daba al cruzar la enorme sala le parecían terremotos. Era demasiado. Tranquilo, Izuku, escuchó a Ria susurrándole. La siguió mientras el grupo intentaba ocultarse de su vista, cada chica observando atentamente a la criatura. Qué raro, dijo Yumi con recelo. ¿No deberían habernos notado ya? ¿Podría estar distraída por algo? Preguntó con eco, con la parte inferior del rostro aún oculta por la manga. Sin duda es posible, ¿pero con qué? Preguntó Rías, entrecerrando los ojos antes de abrirlos de golpe, con la comprensión brillando en ellos. No. Ante sus ojos, la vagabunda había recogido un cuerpo que se retorcía entre sus garras delanteras. Había logrado capturar a alguien más antes de que llegaran. En sus brazos se encontraba lo que parecía una mujer increíblemente alta. Era evidente que poseía una peculiaridad mutante. Su apariencia era más parecida a la de un zorro que a la de un humano. Su pelaje verde azulado brillaba con fuerza incluso con la poca luz de la habitación, acentuado por su larga cabellera rubia. Los adolescentes observaron con horror cómo ella luchaba contra el agarre del Stray, sus gritos de terror eran amortiguados por una de las patas delanteras de la criatura. Vamos, vamos, oyeron hablar a la extraviada. Su voz era tan áspera como la risa que habían oído, con un toque de alegría frenética. Sin lágrimas. Me arruinarás el sabor. Chilló mientras abría la boca de par en par, incluso más que una boca normal, dejando al descubierto hileras de afilados dientes mientras empezaba a llevarse a su víctima a la boca. La mujer zorro volvió a chillar, con los ojos abiertos mientras el extraviado la recogía. Corrieron por la habitación, desesperados por encontrar algo, cualquier cosa que la ayudara. Sus ojos se encontraron con los de Izuku, azules y verdes, transmitiendo un solo mensaje. Ayúdame. Tiene un rehén. Susurró Akeno, furiosa al verlo. Tenemos que actuar rápido, dijo Rías. Izu, quédate atrás por ahora y déjanos, Izu. Sus ojos se abrieron de par en par al mirar a su lado. Izuku había desaparecido. Kitsunezaki Aiko no estaba teniendo lo que se podría llamar un buen día. Tuvo que lidiar con el acoso escolar habitual. No solo por su apariencia, sino también por ser bastante tímida. Había deseado innumerables veces que nadie la viera tan fácilmente, solo para poder esconderse de las burlas de sus compañeros, pero gracias a su impresionante altura, eso resultó imposible. Esperaba que mudarse del campo con sus padres disminuiría el odio que sentía por su don mutante, pero parecía que la seguía a donde quiera que fuera. Algunas personas podían ser amables, pero siempre quedaban eclipsadas por el odio que le lanzaban. Tras tener que recuperar una vez más su mochila robada, esperaba poder llegar a casa sin problemas.
Desafortunadamente, alguien le había robado su pase de tren especial, obligándola a caminar todo el camino. Esto la asustó más que nada, ya que las noticias de los numerosos ataques y asesinatos que habían estado ocurriendo últimamente hacían que muchos desconfiaran de andar solos, pero ella se vio obligada a caminar de todos modos. El sol ya había empezado a ponerse para cuando se acercó, cuando una extraña voz captó su atención. La llamaba, prometiéndole que podría acabar con su sufrimiento y traerle la alegría que siempre había anhelado. A pesar de lo mucho que sabía que no debía ir, se encontró caminando hacia el sonido de la voz, con el cuerpo moviéndose contra su voluntad. Cuando llegó a lo que creía que era el origen de la voz, se encontró cara a cara con un monstruo que la atormentaría en sus pesadillas durante años. No pudo hacer nada mientras la criatura la capturaba, llevándola de vuelta a su guarida para hacer quién sabe qué. Y ahora estaba allí, mirando a la criatura directamente a la cara mientras se reía de sus forcejeos, su cuerpo finalmente liberándose de lo que lo había poseído para seguir esa extraña voz. Por mucho que lo intentara, estaba atrapada, con lágrimas escapando de sus ojos mientras luchaba en vano por escapar de su control. Vamos, vamos, oyó decir a la criatura. Su aliento apestaba a carne podrida, y había notado huesos esparcidos por todas partes cuando este monstruo la trajo a esa habitación. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Sin lágrimas. Me arruinarás el sabor. Observó cómo la mandíbula del monstruo se abría, desencajando sus fauces al aparecer hileras de dientes afilados, justo cuando sentía que se acercaba a su fin. Su mirada recorrió la habitación, con la esperanza de encontrar algo, encontrar a alguien. Necesitaba ayuda. No quería morir. Sus ojos se fijaron en algo que no había visto antes. Era un niño pequeño, que ni siquiera parecía estar en el instituto. Parecía tan asustado como ella. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Los había seguido de alguna manera? ¿Sería él el siguiente? Aunque estuviera a punto de ser devorada, no quería que compartiera su destino. Sintió el aliento punzante del monstruo al acercarse a su boca. Cerró los ojos con fuerza, esperando el final. Smash. Solo para entonces sentir que la liberaban. Al caer al suelo, abrió los ojos. Ese mismo chico estaba allí, con un extraño guante rojo en el brazo, golpeando a la criatura con todas sus fuerzas. La sola impresión debió haber sido suficiente para que la soltaran. Cayó de culata contra el suelo, y el dolor del impacto la mantuvo consciente de todo, o sabía que se habría desmayado del susto. Ese chico había aterrizado frente a ella, con el brazo extendido para recibirla. ¿Estás bien? Ella lo miró con asombro, con las orejas erguidas por primera vez ese día. Este chico con aparatos ortopédicos acababa de arriesgar su vida para salvarla, aunque parecía tan asustado como ella. Extendió la mano para tomarla de él, sintiendo una pequeña sonrisa florecer en su rostro. Lo soy ahora. Justo cuando la ayudó a ponerse de pie, y ella se dio cuenta de lo mucho que lo superaba, ambos oyeron a la criatura levantarse. Los miró con furia, agarrando dos grandes lanzas que guardaba cerca de la pared contra la que se había estrellado. ¡Qué criatura tan asquerosa! Gruñó, con toda su furia concentrada en el chico. ¿Te atreves a robarme la comida? Me encargaré de que esta habitación quede manchada para siempre con tu sangre. La criatura atacó con su lanza al chico, quien logró esquivarla al correr hacia ella, girándose para encararla. Fuera de aquí. Busca un lugar seguro. Se sintió clavada en el sitio mientras observaba a este valiente chico esquivar los ataques del monstruo. Hizo una mueca al notar que cada golpe se acercaba más. El chico alzó el puño, el del guantelete rojo, al intentar golpear al monstruo de nuevo, pero fue desviado de un manotazo, chocando contra la pared, para su horror. La bestia se abalanzó sobre él, con una lanza en alto sobre su cabeza, lista para atacar. No podía verlo morir. Ella se abalanzó sobre él, interponiéndose entre él y el monstruo. No lo dejaría morir. Espera. Detente. Ella ignoró sus gritos, observando al monstruo avanzar hacia ellos. Levantó su lanza, listo para ensartarla, y ella cerró los ojos con fuerza mientras esperaba el final. Al menos, podría evitar que muriera. Pero al igual que antes, el golpe nunca llegó. Al abrir los ojos, se sorprendió al ver que alguien más había llegado. Era una joven rubia, probablemente de la misma edad que el chico. Lo que más la sorprendió fue que sostenía la lanza de la bestia con una espada. No tenía idea de por qué, pero esa espada le produjo una extraña sensación.
No tenías por qué saltar así, mi gorrilla, la oyó decir. ¿Mi gorrilla? ¿Era ese el nombre del chico? Lo siento, oyó decir al niño. Mi cuerpo, simplemente se movió solo. Supongo que todo salió bien de todas formas, dijo con una leve sonrisa mientras los miraba con sus impresionantes ojos azules. Su espada permaneció en su lugar, incluso cuando el monstruo claramente apretaba su lanza con más fuerza contra la hoja. Lo conseguiste antes que nosotros. Mientras Aiko observaba a la pequeña con asombro, algo más le llamó la atención. Otra chica, aún más pequeña que la que tenía delante, con el pelo corto y blanco, corría hacia ellas. Quería gritar y detenerla. Parecía que apenas había entrado a la secundaria. No podía hacer nada para ayudarla. Sus pensamientos se dispersaron cuando la pequeña peliblanca golpeó a la bestia. Ante la mirada atónita de Aiko, ésta había regresado volando como si la hubiera atropellado un tren. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una alucinación? ¿Estaba viva? ¿Se le ocurrió algo mientras el monstruo la devoraba? Preferiría que no volvieras a salir corriendo así, Izu, pero bien hecho. Otra voz, esta vez a sus espaldas. Se giró y vio a otras dos chicas acercándose al chico que la había salvado. Una con el pelo tan rojo que creía teñido, y otra con el pelo largo y negro recogido en una larga coleta. Ambas le sonreían cálidamente. Mi gorrilla, si no recordaba mal. ¿Y Izu? ¿Era su nombre de pila? ¿Un apodo? Me alegra ver que ambos están bien, dijo la pelirroja, ayudando a mi gorrilla a ponerse de pie. Ya no tendrá que preocuparse, señorita, le dijo la pelirroja, con la mirada fija en ella. Asegúrese de llegar a casa sano y salvo. Nosotros nos encargamos de aquí. No puedo hacer eso. Gritó Aiko. No puedo dejarlos solos con esta cosa. No te preocupes, repitió, sin apartar la mirada de ella en ningún momento mientras seguía hablando. No tendremos ningún problema con ella. Solo asegúrate de llegar a casa sano y salvo. Aiko intentó hablar de nuevo, pero su mente estaba nublada. Cuanto más la miraba directamente a los ojos, más extraña se sentía. La idea de volver a casa se le hacía cada vez más atractiva. Pero, yo. Lo entiendo, dijo con dulzura, y su voz tranquilizadora interrumpió todos sus problemas. Te aseguro que estaremos bien. Se encontró aceptando antes de salir corriendo por la puerta más cercana, ignorando todo lo que la rodeaba mientras salía del edificio por completo, completamente inconsciente de los murciélagos que la seguían discretamente. No tardó mucho en llegar al lugar del que la habían sacado. Por suerte, su mochila seguía donde la habían dejado caer. Antes de terminar su camino a casa, miró hacia donde había venido. Nunca imaginó que alguien la defendería de esa manera. Esos valientes niños, especialmente ese chico, la habían defendido contra los miembros del clan del rechazo de las criaturas. ¿Quiénes eran? ¿Héroes? ¿Justicieros? Solo esperaba que estuvieran bien. Finalmente emprendió el camino a casa, contestando el teléfono que vibraba mientras sus padres, preocupados, le preguntaban dónde estaba. Mientras les hablaba, su mente se posó en aquel valiente niño. Se preguntó si alguna vez volvería a ver a su pequeño héroe. ¿Estará bien? Preguntó Izuku mientras veía a la mujer zorro irse. Lo será, le aseguró Rías. Me aseguré de enviar algunos familiares tras ella para asegurarme. Le sonrió antes de centrar su atención en la Stray, que apenas comenzaba a levantarse después de que Koneko la golpeara. No tenía ni idea de que fuera tan fuerte. ¿Era algún tipo de peculiaridad? ¿O tal vez se debía a su condición de demonio? ¿Podría ser él también tan fuerte? Diablo errante Viser. La voz de Rías lo sacó de sus pensamientos mientras casi le gruñía al errante. Has abandonado a tu maestro y has arrasado esta ciudad. Te has llevado quién sabe a cuántas personas inocentes para satisfacer tus bajos deseos. Todo termina aquí. Por orden del duque de Gremory, acabaremos contigo. Miserable. Gruñó la extraviada con voz viscosa, con ambas lanzas de vuelta en sus brazos humanos, preparándose para cargar contra el grupo. Los partiré a todos en dos hasta que esta habitación esté tan roja como su pelo. Puro ladrido y nada de mordida, dijo Rías cruzando los brazos bajo el busto. Digno de una criatura tan vil como tú. La Stray rugió de pura rabia mientras comenzaba su carga, con la plena intención de ensartar a todos y cada uno de ellos. Rías simplemente resopló divertida. Yumi. Inmediatamente. En un instante, Yumi desapareció de su vista, corriendo hacia el Stray a velocidades increíbles.
Creo que deberíamos continuar donde lo dejamos, Izu, dijo Rías con calma mientras el Stray corría hacia ellos. Espera. Espera. ¿Qué tal? Yumi lleva una pieza de caballero en su interior, dijo, con la mano en la cadera mientras una espada se materializaba en la mano de Yumi. Bloqueó el golpe de una de las lanzas sin problemas, igual que antes, repeliéndola antes de que la otra lanza pudiera golpearla mientras se alejaba. Esto continuó, mientras Yumi mantenía las lanzas a raya mientras esquivaba cada intento del Stray de golpearla. El poder único del caballero reside en su velocidad. Y la mayor arma de Yumi es su espada. Mientras Izuku observaba con asombro, otra espada se materializó en la otra mano de Yumi, antes de que desapareciera de la vista. Entonces vio cómo la Stray aullaba de dolor, pues el rubio espadachín le había cercenado fácilmente uno de sus brazos. Con su increíble agilidad y su experta esgrima, Yumi es el mejor ejemplo de caballero. No podía creer lo que veía. ¿De dónde salieron esas espadas? ¿Era su don? ¿Cómo funcionaba? ¿Las guardaba de alguna manera dentro de ella? ¿Pudo fabricarlas con el material que la rodeaba? Mientras cuestionaba la logística de las habilidades de Yumi, notó una pequeña sombra que se movía alrededor de la parte inferior del cuerpo del Stray. Una mirada más cercana reveló que la sombra tenía el pelo blanco. ¿Touhou? Excelente momento. Koneko posee la pieza torre. Con eso, ella y muere insecto. Visser gritó mientras intentaba usar sus antebrazos para aplastar a la chica que tenía delante. Yumi permaneció inmóvil mientras la enorme extremidad descendía, mirando a la Stray con asco. Al caer, Koneko apareció de repente con los brazos extendidos sobre la cabeza. Izuku sintió que su cuerpo comenzaba a moverse antes de que Rías lo agarrara del brazo. No te preocupes, dijo mientras observaba al Stray intentar aplastar a Koneko contra el suelo. Izuku la miró como si estuviera loca. Ese monstruo estaba a punto de matarla. Esa bestia salvaje no tiene ninguna posibilidad de hacerle daño. Sus ojos se abrieron mientras observaba a la niña más pequeña atrapar y sostener la enorme extremidad sin esfuerzo. Las habilidades de una torre son simples y directas. Una fuerza aplastante y una defensa casi impenetrable. Por mucho que lo intentara, Visser jamás podría lastimar a Koneko, por mucho que lo intentara. Ante sus ojos atónitos, observó cómo Koneko empujaba la extremidad hacia arriba, desequilibrando a la extraviada mientras se movía hacia atrás. Luego agarró la cola de la bestia y giró. Ante los ojos de Izuku, una chica que apenas le llegaba al pecho estaba haciendo girar en círculos a una criatura del tamaño de una casa, tan simplemente como quien blande un bate para golpear una pelota. Vuela, dijo mientras el Stray volaba de su agarre y se estrellaba contra la pared cercana con la fuerza de una bala de cañón. Aunque, de alguna manera, la cola de la criatura terminó siendo arrancada, pues parte de ella aún estaba en sus manos antes de que la soltara. ¡Qué asco! Se quedó boquiabierto al verlo. Era una de las cosas más increíbles que había visto en mucho tiempo. Ahora creo que debo decirte lo que puedes hacer, Izu. Su atención volvió a Rías, con los ojos abiertos mientras la observaba. ¿Qué pieza era? ¿Reina? ¿Alfil? ¿O era un? Sintió que se desmoronaba al pensar en el peor escenario posible. Izu, tienes la pieza de peón dentro de ti. Ahí estaba. No sabía mucho de ajedrez, pero sí sabía que el peón era la pieza más débil. Sé lo que estás pensando, dijo, captando su atención de nuevo. Muchos piensan que el peón es la pieza más débil del ajedrez, una que debe sacrificarse para que las demás avancen, pero eso simplemente no es cierto. Un peón posee un poder único que las demás piezas no tienen: la coronación. Al igual que en el juego real, el peón puede coronarse a cualquier pieza excepto al rey una vez que esté en territorio enemigo. Los poderes de la dama, el alfil, el caballo y la torre están a tu alcance. ¿Tenía esos poderes? ¿Podía hacer cosas como Yumi y Koneko? Y ahora mismo estamos en territorio enemigo, Izu, dijo mientras se giraba para mirar a Visser. La vagabunda se ponía de pie, aunque lentamente. El impacto contra la pared la había afectado claramente. Puede que tu poder no sea suficiente para usar la reina, ni tengas la destreza mágica para usar el alfil, pero tanto el caballo como la torre deberían serte fáciles de manejar. Izuku tragó saliva mientras veía al Stray levantarse. ¿De verdad confiaba Rías en que él lucharía contra ella? Puede que la hubiera atacado con su Sacred Gear, pero su cuerpo se movió antes de que pudiera pensar con claridad. ¿Podría realmente hacer esto?
Puedes con esto, Izu, escuchó decir a Rías con voz suave y alentadora. Creo en ti. Yo también, la voz de Akeno vino a su lado, sonriendo con su sonrisa habitual mientras hablaba, con el mismo sentimiento de aliento que él sentía de Rías irradiando de ella. Respiró hondo, solo para intentar calmarse, antes de volver a invocar su Sacred Gear. Estaba a punto de hacerlo. Podía hacerlo. Lo haría. Sus ojos se abrieron de golpe, la determinación de luchar tan duro como los otros lo llenó antes de comenzar a correr hacia el Stray. Tú otra vez. Exclamó Viser con un gemido de dolor. Tú empezaste esto, pequeña mierda. Gruñó mientras usaba el brazo que le quedaba para agarrar su lanza y cargaba a su encuentro. Observa sus movimientos, pensó mientras ella empezaba a levantar el brazo para clavar la lanza. Recuerda lo que anotaste. Recordó sus cuadernos. Todo lo que había anotado a lo largo de los años. Las diferentes formas de luchar de los héroes, las observaciones casuales que hacía cada vez que veía a la gente usar sus peculiaridades. Era hora de ponerlas en práctica. Promoción. Caballero. Empezó a moverse. Más rápido de lo que creía posible. Incluso con lo rápido que había huido del ángel caído la noche que conoció a Rías, ahora se sentía aún más rápido. Pero sus sentidos permanecieron concentrados. Se movían igual de rápido, y él los seguía mientras corría hacia el extraviado. Correcto. Esquivó una estocada. Izquierda. Se movió cuando ella apuntó hacia abajo. Salta. Ella barrió el suelo con su lanza, esperando no dejarle espacio para esquivar, pero él siguió moviéndose, sin darle ni una oportunidad. Tras su barrido, él había empezado a saltar sobre su cuerpo, con su objetivo ya definido. Ella, presa del pánico, dejó caer su lanza al intentar rozarlo, pero él se movió demasiado rápido. Tardó segundos en alcanzar su cabeza, usándola para impulsarse hacia arriba, impulsado por lo que parecía puro instinto. En lo alto, voló en círculos para verla, ligeramente desorientado, pues usaba su cabeza como trampolín. Sintiendo que la gravedad empezaba a imponerse, preparó su siguiente movimiento, con el giro izquierdo extendido mientras su cuerpo descendía a toda velocidad. Viser recuperó el sentido cuando lo vio caer, y con uno de sus antebrazos agarró su lanza para intentar apuñalarlo mientras caía sobre ella. Su objetivo era correcto, pero no significó nada. Promoción. Torre. Ya no podía atravesarle la piel. Solo podía observar con horror cómo se acercaba. Antes de que pudiera darse cuenta, lo único que podía ver eran estrellas. Smash. Le había asestado un golpe directo en la parte superior de la cabeza, su fuerza mejorada por los poderes de la pieza torre combinados con la forma sólida de su Sacred Gear. Viser cayó al suelo, completamente desorientada. Le zumbaban los oídos al intentar ponerse de pie, el golpe en la cabeza la sacudió tanto que casi le fue imposible. Al aterrizar, sintió que respiraba con más dificultad que antes. La adrenalina de lo que acababa de hacer aún corría por su cuerpo mientras observaba al Stray caído. No tenía idea de cuánto tiempo la miró fijamente antes de que su atención fuera captada por el sonido de aplausos. Tanto Rías como Akeno aplaudían, con una expresión de profunda impresión. Yumi simplemente sonreía, con un dejo de orgullo en el rostro, mientras que Koneko parecía tan estoica como siempre. Aunque estaba seguro de ver un leve atisbo de sonrisa. «Bravo, Izu. Bravo», dijo Rías mientras el grupo se acercaba a él. Sintió que se sonrojaba ante el elogio mientras se frotaba la nuca. «Cuando te vi correr a salvar a esa chica, supe que tenías lo necesario para enfrentar a esta bestia», dijo, aferrándose a su hombro con orgullo. «Y me demostraste que tenía razón, mucho más de lo que hubiera imaginado. Bien hecho». Su rubor se intensificó al ver que no solo Rías, sino también Akeno y Yumi lo elogiaban. Dudaba que se acostumbrara pronto. Urg. El grupo se giró para ver a Viser, que ahora se tambaleaba mientras intentaba levantarse. El golpe en su cabeza había sido más dañino de lo que parecía. Parece que aún no está terminada. Bueno, todavía hay otra pieza que necesito explicarte, Akeno. Por supuesto, dijo mientras se acercaba a la bestia caída, con una sonrisa completamente serena, como si estuviera dando un simple paseo por el parque. Akeno es nuestra reina. Junto con el rey, es la más poderosa de toda la nobleza. La reina le otorga a los poderes del caballo, el alfil y la torre, todo en uno. Viser le gruñó a Akeno, que se acercaba. Su visión se había despejado a medida que se recuperaba lentamente.
Tú, perra. Vaya, vaya, sonrió, sin que el insulto pareciera afectarle mientras ladeaba la cabeza hacia el vagabundo. Parece que eres mucho más terco de lo que creía, dijo mientras la magia empezaba a fluir a su alrededor, concentrando a la duodécima en una mano extendida. Supongo que eso significa que puedes soportar un poco más de castigo. Un destello recorrió la habitación, tan brillante que Izuku tuvo que cerrar los ojos por un segundo, antes de ser acompañado por un único sonido. Auge. Un rayo impactó a la bestia, que había vuelto a caer, provocándole un grito de dolor ensordecedor. Su cuerpo empezó a humear, pues la electricidad le impedía moverse. ¿No fue suficiente? ¿No? ¿Y qué tal esto? Ella desató otro golpe. Su respiración se había acelerado un poco y su voz le sonó un poco extraña. Akeno realmente sobresale con sus poderes, dijo Rías mientras se desataba otra explosión, y el cuerpo de Viser empezaba a carbonizarse. Rayos, hielo, fuego. Su destreza con la magia la hace invaluable para todos nosotros. Es la invencible vicepresidenta de nuestro club. El orgullo resonó en la voz de Rías cuando otra ráfaga impactó al derribado Viser. Cuanto más disparaba, más Izuku notaba algo y extraño. Su respiración se había vuelto más agitada, aunque no parecía estar ni cerca de cansarse. Su rostro estaba tan sonrojado como el de él hacía un momento, y sus muslos se apretaban al empezar a temblar. Incluso empezó a reír alegremente en un momento dado, como si se estuviera divirtiendo. Dijo, sin labios mientras miraba el cuerpo humeante del Stray, con su rubor ahora más oscuro. ¿Puedes seguir? Parece que sí. Nuestra diversión aún no termina. Y resulta que ella también es la mayor sádica del mundo. ¿Ella es un qué? No te preocupes, dijo Rías mientras se acercaba a su reina, y otro rayo surgió de sus dedos. Puede verse atrapada en el fragor de la batalla, pero como viste antes, suele ser bastante amable. Puso la mano sobre el hombro de su reina. Desahógate, Akeno. Uf. Exhaló mientras temblaba en lo que parecía ser una sensación de éxtasis. Ay, parece que no fue suficiente, dijo, llevándose una mano a la cara aún ardiendo mientras veía el cuerpo quemado de Viser estremecerse, respirando lenta y entrecortadamente. Parece que tendrás que terminar el trabajo, Prez, concluyó con una sonrisa. Hiciste lo que debías, le aseguró Rías mientras la enviaba de vuelta con el resto de la nobleza. Como dije, Izu, Akeno es increíblemente dulce con quienes le importan. Deberías dejar que te mime si quiere. Incluso la he oído decir que eres linda antes. Akeno soltó una risita, que, combinada con su cara todavía ligeramente roja, la hacía parecer adorable. Izuku no se dio cuenta, pues había empezado a mirar al suelo con su propia cara roja, pensando que Akeno lo considerara lindo, algo que no podía acostumbrarse. Presidente, ¿tenía que decir eso tan pronto? Preguntó con una risita, lo que hizo que Izuku quisiera retroceder aterrorizado, recordando lo que había hecho momentos atrás. Arruinarás la diversión que podría tener. Ría se limitó a reírse entre dientes ante las payasadas de su reina antes de enfrentarse a la Stray derribada. Ni siquiera podía mirarla, demasiado débil para moverse. Rías permanecía frente a ella, con el rostro impasible, propio de un verdugo. ¿Algo que decir antes del olvido? Solo termínalo. Muy bien. Su respuesta fue gélida, su mirada se tornó aguda y feroz mientras una oscura bola de energía comenzaba a formarse a su alrededor. Vete. Ella levantó su mano, la masa de energía oscura se había fusionado en una bola de puro poder, desatándose sobre la criatura inmóvil. Su efecto fue instantáneo. En el instante en que la bola impactó a Viser, estalló en un infierno de llamas negras, rodeándola en un instante antes de disiparse con la misma rapidez. No quedó ni rastro de ella. Izuku observaba con los ojos abiertos, impresionado y aterrorizado a la vez por el poder que Rías ejercía. Ni siquiera estaba seguro de si eso era todo, pero había vaporizado al Stray por completo. Esto es todo, ¿verdad? Pensó, tragando saliva al sentir el peso de lo que acababa de ver. Así es como hacen las cosas los demonios. Incluso podría ser él, si alguna vez traicionara y se marchara. Rías se giró para encarar a su nobleza, con una sonrisa de nuevo en el rostro, aunque un poco diferente. Tensa. Buen trabajo a todos. El resto del grupo parecía estar de buen humor, Akeno lo felicitó nuevamente por sus esfuerzos mientras Yumi parecía estar acariciando la parte superior de la cabeza de Koneko Y. ¿Estaba sonriendo ante eso? Oye, Kiba.
Preguntó, intentando olvidar lo que acababa de ver. ¿Qué fue eso? ¿Esas espadas? ¿Esa es tu don? No, respondió ella, manifestando una espada en su mano. Ahora que Izuku la observaba de cerca, se dio cuenta de que se parecía más a una espada de estilo europeo, como las que usaban los caballeros de antaño. Tengo una peculiaridad, pero no me permite hacer esto. Este es mi Sacred Gear. Yumi Kiba. Equipo sagrado. Nacimiento de espada. Ella es capaz de crear cualquier espada de demonio que se le ocurra e imbuirla con propiedades especiales. Tú también tienes un sagrado aparato. ¡Qué genial! Se acercó a ella, libreta en mano, y empezó a hacerle preguntas, queriendo saber todo lo posible sobre su sagrado aparato. ¿Lo has tenido contigo todo este tiempo? Preguntó con eco confundida. Tanto Rías como Akeno se rieron entre dientes mientras observaban a Izuku hacer preguntas que Yumi parecía feliz de responder. El grupo comenzó a abandonar el edificio ahora que su trabajo estaba hecho. Rías fue la última en irse, echando una última mirada hacia atrás antes de unirse al resto de su nobleza. En pocas horas, la policía irrumpió en el edificio abandonado. Una pista anónima les llevó al descubrimiento de múltiples conjuntos de cadáveres. Aunque muchos serían finalmente identificados, esto no fue un gran consuelo para quienes los conocían, a quienes amaban, que les habían sido arrebatados, sin la certeza de que quienes cometieran tales atrocidades serían llevados ante la justicia. ¿Pasa algo, joven Midoriya? Izuku se estremeció ante la pregunta, y la lavadora que llevaba a la espalda se estrelló contra el suelo. ¿Qué quieres decir? Te has visto un poco distraído todo el tiempo que llevas aquí, señaló el profesional. Al principio pensó que lo dejaría pasar, pensando que el chico estaba pensando en su trabajo con el diablo, pero cuanto más pasaba el tiempo, más notaba que el chico tenía la mirada perdida. Como si hubiera estado lidiando con algo en lo que no estaba preparado para pensar. ¿Qué pasa? Izuku se estremeció de nuevo. Por mucho que intentara olvidarlo, los sucesos de la noche anterior no se le iban de la cabeza. Sabía que la callejera era peligrosa. Los huesos que habían encontrado y la mujer que debían salvar eran prueba suficiente, pero verla morir así, no se le iba de la cabeza, hiciera lo que hiciera. No tienes que decirme si te molesta mucho, pero si necesitas hablar, te escucharé. Sintió como si se hubiera roto una presa. Sin darse cuenta, Izuku le había contado todo a Toshinori. Desde el edificio que habían descubierto, hasta los cadáveres que encontraron dentro, la mujer que salvaron y, finalmente, lo que le pasó al extraviado. Ni siquiera se dio cuenta hasta que terminó de llorar, con la cabeza hacia el suelo mientras respiraba hondo para intentar calmarse. Los ojos de Toshinori se agrandaban cuanto más hablaba su protegido. Diablo errante, una casa de cadáveres, cuanto más oía, más aturdido se quedaba. Al ver que Izuku empezaba a hiperventilar, le dijo al chico que podía parar, pero él siguió hablando, incapaz de parar. Para cuando finalmente terminó, parecía que sus ojos estaban a punto de salírsele de las órbitas. ¿El joven Midoriya había pasado por todo eso en una sola noche? Aol Mig. Su atención se centró de nuevo en Izuku, quien aún parecía estar en medio de un ataque de pánico. ¿Alguna vez has tenido qué? No terminó la pregunta, pero no le hizo falta. Lo entendió al instante. Solo una vez, admitió el profesional con un poco de pesar, mientras se llevaba la mano inconscientemente a la cicatriz del pecho. Fue ese el qué. Si no tenía sentido negarlo, el chico era demasiado inteligente para eso. ¿Estuvo bien? Esa es la cuestión, ¿no? Dijo mientras se sentaba, e Izuku hizo lo mismo. No estoy seguro. Algunos dirían que sí. Hay gente que hace que el monstruo al que te enfrentaste anoche parezca un gato doméstico, pero también hay quienes dirían que no. Que todos merecen una segunda oportunidad, por mucho que hayan desperdiciado la primera. Su mirada se volvió abatida al recordar toda su carrera como héroe. Se había enfrentado a personas de las que incluso los peores medios de comunicación se negaban a hablar, con crímenes tan atroces que fueron arrojados a las profundidades del Tártaro para ser olvidados. Pero incluso entonces, había conocido a otros que simplemente habían tenido mala suerte, forzados a una vida que no les interesaba por circunstancias ajenas a su control. Pasar a lo que pasara, siempre se había esforzado al máximo por no quitar una vida, no porque fuera el símbolo de la paz, sino porque simplemente no le parecía correcto. Excepto por uno. Él. No estoy seguro de poder darte la respuesta que necesitas, joven Midoriya, admitió con sinceridad, observando cómo el rostro del joven se volvía cada vez más conflictivo.
Creo que el único que realmente puede hacerlo eres tú. Yo. Claro que sí, dijo con una leve sonrisa. Nunca esperó hablar de algo así hoy. Ni siquiera estaba seguro de si tendría que hacerlo, incluso si conseguía el puesto de profesor en la UAL que había solicitado. Quizás había alguien más cualificado que él que tuviera una mejor respuesta. Creo que debería ser cuestión de lo que tú creas correcto. Sé que quizá no sea la respuesta que querías oír, pero me temo que es la mejor que puedo darte. Izuku parecía abatido, con la mente aún dándole vueltas. Sin embargo, miró al profesional con sorpresa. Si alguna vez sientes que te cuesta entenderlo, aquí estaré si necesitas hablar. Izuku sintió que las lágrimas volvían a caer, aunque se sentía más aliviado que antes. Era un pequeño peso menos, sabiendo que podía hablar con su héroe si alguna vez lo necesitaba. Le sonrió al profesional y Toshinori le devolvió la sonrisa. Ambos sintieron que la pequeña conexión que habían creado se había profundizado. ¿Hay algo más de lo que necesites hablar? Como por ejemplo, ¿cómo te pusiste en peligro otra vez para salvar la vida de alguien? Yo, bueno, ¿eh? Toshinori se rió, y se le escapó sangre de la boca. Tranquilo, chico. No te voy a dar la lata. Así es como me llamaste la atención. Volvió a reír mientras Izuku se sonrojaba, avergonzado por la situación. Como si me enojara porque salvaras a alguien, chico. Además, parece que te has vuelto más fuerte como demonio con todo. Nada mal. Sí, yo, hizo una pausa, sintiéndose un poco avergonzado por haberse quedado paralizado al ver al extraviado. Aún siento que podría haber actuado antes. Disparates. Una mano enorme le había cortado la cabeza, y la imponente figura de Olmig le mostró su característica sonrisa. Joven Midorilla, es natural sentir miedo en una situación así. Es algo por lo que pasa a todo héroe. Yo mismo lo he vivido, incontables veces. Podía verlo en los ojos de su héroe. Decía la verdad. A veces olvidaba la larga trayectoria de Olmig. Cabía la posibilidad de que hubiera visto mucho más de lo que estaría dispuesto a admitir en una entrevista, como el daño que le había causado un poderoso villano. Pero el hecho de que entrarás de todos modos me demuestra que eres capaz de superar ese miedo. De convertir tu determinación en una llama poderosa que responde a la llamada a la acción. Después de todo, no era la primera vez que lo hacías, dijo, recordándole a Izuku el ataque del villano de lodo. Parecía que había pasado una eternidad. Posees esa chispa de coraje que puede arder como un infierno, eclipsando a todos los que te rodean, incluyéndome a mí. Lo he visto. La señorita Gremory lo ha visto. Y tú ya lo has experimentado 2 veces. Olmig volvió a la normalidad, con la forma esquelética de Toshinori sentada frente a él una vez más. Aún así, tienes a un montón de gente animándote. Yo, la señorita Gremory, el resto de sus nobles, tu madre, y estoy seguro de que conocerás a otros a medida que avanzas. Los dos se sonrieron nuevamente, el humor de Izuku se había mejorado gracias a las palabras de su héroe. Eso me recuerda, empezó Toshinori. Mencionaste esas piezas malignas. ¿Qué son y para qué sirven? Le explicó todo lo que sabía, impresionando al profesional con sus conocimientos. Vaya. Interesante sistema. ¿Y dices que eres un peón? Ese sí, incluso sabiendo lo que podía hacer como peón, aún se sentía un poco avergonzado. No sé mucho de ajedrez, pero soy consciente de la importancia de los peones en una partida. Puede que a veces se pasen por alto, pero has demostrado que definitivamente hay que tenerlos en cuenta. Puedes mirar a tu alrededor para comprobarlo. Al hacerlo, Izuku echó un buen vistazo a la playa de Takoba. Sus esfuerzos por limpiarla habían dado buenos resultados, pues el lugar estaba mucho mejor que cuando empezó. La arena crujiente casi parecía lo suficientemente segura como para volver a caminar descalzo. El agua podía tocar la orilla de nuevo, e incluso a veces se veía alguna que otra criatura marina. ¿Lo ves, verdad? Es el resultado de todo tu esfuerzo, muchacho. Entre esto y anoche, has demostrado con creces tu valía. Y piénsalo, esto es solo el principio. La sonrisa de Izuku era tan amplia como la de su héroe, lágrimas de alegría corrían por su rostro mientras las palabras de Toshinori penetraban. Él no lo sabía, pero esas eran las palabras que necesitaba escuchar. Si todo va bien, tendrás toda esta playa despejada en un mes. Incluso con tus poderes diabólicos, es menos tiempo del que pensé. El profesional se irguió, con la luz del sol poniente brillando a su alrededor mientras hablaba. Completarás esto y luego irás aún más lejos. Estoy seguro de ello, joven Midoriya.
Izuku pudo terminar el entrenamiento del día, su espíritu se sintió aliviado gracias a su héroe. Durante toda la semana, su ánimo se mantuvo alto. Su conversación con Olmig le había ayudado más de lo que jamás hubiera imaginado, tanto que no pasó desapercibido para nadie más. Su nuevo vigor los sorprendió al principio, pero se acostumbraron rápidamente. Incluso pareció contagiarse al resto, e incluso Koneko parecía un poco más entusiasta al cumplir con sus obligaciones. Su alegría lo acompañó mientras pedaleaba hacia el invocador de la noche, aunque no sin cierta ansiedad. Su ruta lo llevaría a un complejo residencial, en lugar de los apartamentos a los que había estado yendo últimamente. Aún no había encontrado a Ne demasiado molesto por su retraso, pero no quería arriesgar su suerte tardando más de lo debido. Rías le había dicho que sus poderes habían crecido un poco después de su encuentro con el demonio callejero, por lo que esperaban no tener que seguir yendo en bicicleta hacia cada invocador. Finalmente llegó a la dirección y tocó el timbre, dispuesto a cumplir la misión de la noche. Está abierto. Ya verás, entra. Y esa no era la voz que esperaba. Era mucho más ronca que cualquier otra que hubiera oído antes. No estaba seguro de si era un hombre o una mujer. ¿Y Miau? ¿Tenían alguna peculiaridad felina? Al entrar en la casa, se quitó los zapatos, como era de cortesía, y se dirigió a lo que supuso que era la sala de estar. Lo que vio fue algo para lo que no estaba seguro de estar preparado. Buenas noches, Miau. Bienvenido a mi casa, Miau. Ante él se alzaba una figura grande e imponente, casi tan alta como Olmig en su forma musculosa. Vestía lo que parecía ser un uniforme de chica mágica, pero con su físico, se había estirado, y cada curvatura de sus músculos se transparentaba a través de la tela. El conjunto se completaba con un peculiar sombrero sobre su cabeza, con orejas de gato como decoración. Con los ojos abiertos como platos y la mandíbula colgando, Izuku no tenía ni idea de qué pensar. Su conjunto le recordaba a las Wild Wild Pussycats, pero había algo que no encajaba. Su invocador le sonreía, y aunque había un aire de intimidación, también había lo que parecía una genuina inocencia infantil. A pesar de eso, se sentía temblar, el sudor le corría a chorros. Sentía que sus instintos le gritaban que se fuera. Tragó saliva, con el miedo patente en la voz. Aún no tenía ni idea de por qué. Había visto gente vestida así antes, aquella vez que su madre lo llevó a una convención de héroes. No le transmitieron la misma sensación, así que ¿qué pasaba? Me te invocaste, ¿verdad? Pudo ver un destello brillante cuando se pusieron de pie frente a él, un brillo en sus ojos cuando comenzaron a caminar hacia adelante. En efecto, Miau. Tengo un deseo para ti, Miau. Hasta donde él podía ver, no tenían ningún tipo de peculiaridad felina, entonces ¿por qué terminaban sus oraciones con un maullido? Mil te ha convocado aquí para convertirla en una chica mágica, Miau. Creo que estamos en el universo equivocado para eso. Boca. ¿Por qué dices eso? Se sintió estúpido en cuanto esas palabras salieron de su boca, pero no tenía ni idea de si podría conceder un deseo así. Alguien que anhelara ser inmensamente rico le costaría la vida, así que parecía imposible convertir a alguien en una chica mágica. ¿Y Mil? ¿Ese era su nombre? Mil lo sabe, Miau. Ya intentó ir a otros universos, pero no encontró a nadie que la ayudara, Miau. Ni siquiera quienes se sintieron como tú pudieron ayudarla, Miau. ¿Qué? Y ahora Mil se ve obligada a recurrir a las fuerzas de la oscuridad para que la ayuden en su hora de necesidad, Miau. Gritó de repente con dramatismo. El precio que hay que pagar para que un sueño se haga realidad es muy alto, pero hay que cruzar el camino sin importar los peligros, Miau. ¿Las fuerzas de la oscuridad? Esperaba que no lo considerara su archienemigo ni nada por el estilo. Señor Diablo. Ese sí. Mil ha deseado poderes mágicos de chica desde que tiene memoria, Miau. Los necesita, Miau. De verdad que no sé si puedo ayudar. En serio. ¿Qué se suponía que debía hacer en una situación así? Definitivamente no ayudó cuando Mil comenzó a llorar, la cantidad de lágrimas fue capaz de avergonzarlo a él y a su madre. Espera. Mil. No pasa nada. No pasa nada. Gritó Izuku mientras se acercaba a ella. Acariciar las mejillas de alguien tan grande y musculoso era extraño, pero era algo con lo que ya había lidiado. Todo bien ahora. Solo estamos tú y yo, ¿de acuerdo? Solo tú y yo. No tienes que llorar.
Mil lo miró con extrañeza, con lágrimas aún cayendo por su rostro. Mil no tenía ni idea de que un demonio pudiera ser tan amable. Miau. Se secó las lágrimas antes de ir a otra parte de la habitación, regresando con algo en las manos. Quizás no puedas convertir a Mil en una chica mágica, miau, pero podrías hacer algo más con ella, miau. En sus manos tenía una colección de un anime de chicas mágicas. 1. Pretty Yure 9. Así que iba a pasar la noche viendo un anime de chicas mágicas con un cliente. Podría ser peor. Nunca había visto uno antes. No estaba seguro de si le gustaría o no. No te rindas todavía. Segurísimo. Así es, miau. Todavía no está perdida todavía, miau. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo, miau. Una parte de él se sintió mortificada al día siguiente, ante una Rías desconcertada. Había fracasado por completo en conseguir un pacto esta vez, pero aún así había recibido una crítica entusiasta. Incluso había disfrutado viendo el anime con Mil. Los dos casi se habían devorado la serie entera antes de que saliera el sol. Quizás podría encontrar el resto en internet. Sin duda atraes a gente rara, ¿verdad, mi gorrilla? Preguntó Yumi, con expresión perpleja, aunque intentaba encontrarle el humor. Mientras tanto Akeno se reía como una loca por todo lo que había oído, todo mientras Koneko lo miraba con una ceja levantada. Sí. Definitivamente se arrepentía de ser un diablo. ¿Podría volver a la escuela donde todos lo ignoraban? No le sorprendió que hiciera otra invocación la noche siguiente. Koneko debía responder, pero, como antes, tenía otra cita, y Izuku la sustituyó. Su destino estaba un poco más lejos que los anteriores, cerca del límite de la ciudad, donde vivía menos gente. A medida que pedaleaba en la noche, empezó a reconocer menos puntos de referencia, pues nunca había estado por allí. Su visita no estaba prevista para un edificio de apartamentos ni un complejo residencial, sino para una casa normal. Definitivamente diferente a otras que había visitado antes. Al parecer, su cliente no vivía solo, así que estaba a punto de conocer a una familia entera. ¿Serían tan acogedores como los Uraraka? Honestamente, la mayoría de las personas probablemente se sentirían extrañadas si un diablo apareciera de repente en su puerta. Al tocar el timbre, notó algo extraño. La puerta ya estaba abierta. Cuando se disponía a entrar en la casa, sintió un presentimiento, algo que no había sentido desde que condujo a aquella monja a la iglesia. ¿Qué estaba pasando? ¿Debería siquiera entrar? Su curiosidad y determinación por llevar a cabo este pacto superaron sus nervios, pero aún así entró con cautela. Toda la casa estaba sumida en la más absoluta oscuridad, sin un rayo de luz a la vista, y no parecía haber nadie alrededor. Se quitó los zapatos en cuanto entró y se aseguró de cerrar la puerta. A pesar del evidente sonido de la puerta al cerrarse, no hubo nada. Nadie parecía estar allí para recibirlo. Hola. Soy el diablo que invocaste. ¿Hay alguien en casa? No hubo respuesta. Toda la casa quedó en silencio. Mientras intentaba mirar a su alrededor, con esa sensación de aprensión ahora más intensa que antes, Izuku notó una luz que provenía de una puerta cercana. Adentrándose con cautela, Izuku intentó armarse de valor y abrió la puerta para ver lo que parecía una sala de estar común y corriente, iluminada solo por velas. Luego dio un paso hacia adentro. En el momento en que su pie tocó el suelo, sintió algo extraño. Algo húmedo y pegajoso. Al inclinarse para mirar más de cerca, palideció al verlo. Sangre. Había pisado sangre. Un rastro entero de sangre conducía al resto de la habitación. Levantó la cabeza bruscamente, con todos sus sentidos avisándole que el peligro lo acechaba. Toda la habitación estaba cubierta de sangre, de arriba a abajo, y no tardó mucho en encontrar la fuente. Tuvo que ahogar un grito al verlo, sintiendo que la cena se le subía a la garganta. En la pared más alejada había un cuerpo. Humano. O al menos, alguna vez lo fue. Quienquiera que fuese, el cuerpo había sido eviscerado, con las entrañas colgando de las heridas abiertas, mientras la sangre restante se acumulaba a su alrededor. Le habían arrancado la piel, dejando cada parte debajo. Le habían clavado estacas de madera, manteniéndolo clavado a la pared desde ambas manos, las piernas e incluso el pecho. Quienquiera que fuese esta persona, había sido crucificado. Y lo peor, lo habían hecho al revés. Habían sufrido claramente una muerte increíblemente tortuosa. Izuku empezó a extender la mano mientras contemplaba la escena.
Incluso con lo que había visto antes con el demonio extraviado, esto era más de lo que se sentía capaz de soportar. Al intentar apartar la mirada de la espantosa visión, vio que alguien había escrito en una de las otras paredes. Con sangre. Castigar a los malvados. ¿Qué es? Preguntó, intentando con todas sus fuerzas no ponerse histérico. ¿Quién haría algo así? Castigar a los malvados. Palabras para vivir. Consejos sabios de un hombre de fe. Con su atención captada, Izuku se giró para encarar a quien quiera que hubiera hablado, preguntándose cómo se las había arreglado para ocultarse. Su cabello blanco resaltaba incluso en la oscuridad, y sus crueles ojos rojos la atravesaban como un cuchillo. Su ropa blanca resaltaba igual de bien, incluso con un abrigo largo y oscuro sobre ella. Izuku no tardó en identificar su ropa como la de un sacerdote, pues la había visto antes. El hombre sonrió con furia, desconcertando a Izuku mientras entraba en la habitación. Vaya, vaya, vaya. Mira lo que tenemos aquí. ¿Un pequeño demonio insignificante vagando por mis alrededores? El hombre se burló, sin apartar la mirada de su rostro. Las palabras de Rías inundaron su mente. No puedes volver a afiliarte con nadie relacionado con la iglesia. Sobre todo si son sacerdotes o exorcistas. Son nuestros enemigos mortales. Llevan su bendición consigo, son totalmente capaces de matarnos si es necesario, y no dudarán en hacerlo. Ahora se encontraba cara a cara con uno. Como si percibiera la inquietud de Izuku, el hombre prorrumpió en una carcajada demencial antes de comenzar una canción demente. Oh, sí, soy un sacerdote, un joven sacerdote, que está aquí para aniquilar a esta bestia demoníaca. Con una sonrisa y una carcajada, te partiré en dos, y luego me iré a casa de disfrutar de un festín glorioso. Izuku dio un paso atrás aterrorizado, el hombre lo asustó. Fred Seilzen, declaró el hombre, haciendo una reverencia burlancia. A su servicio. Cazador de monstruos, verdugo, exorcista, soy un hombre con muchos talentos. Trabajo para un grupo que quizá conozca, pero eso no debería importarle ahora. Al fin y al cabo, la naturaleza sigue su curso. Conmigo como el caballero justo enviado a matar a la vil bestia, y tú ahí parado y siendo destripado para mi diversión como este imbécil descerebrado que eres. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, horrorizados, mientras el hombre hablaba. Pronunciaba cada palabra con un regocijo sádico, como un niño al que le hubieran regalado un juguete nuevo y estuviera decidido a romperlo. ¿Por qué? ¿Hablar más alto? Me cuesta oírte cuando suena como si alguien te hubiera metido la polla en la boca. ¿Por qué hiciste esto? Gritó Izuku furioso. ¿Qué habrán hecho para merecer algo así? Incluso después de la paliza que le habían propinado al demonio errante, su fin fue instantáneo. Este hombre claramente había alargado su presa. ¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa, idiota? Ese hombre era poco más que un pecador malvado. Simplemente estaba haciendo mi trabajo, salvándolo de su propio error. ¿Salvarlo? A lo que hiciste lo llamas salvar. Obviamente. En realidad, fue un gesto de bondad. Su alma ya estaba condenada por invocar a uno de los tuyos. Ese imbécil ya había desechado su humanidad. Simplemente aceleré el proceso hacia su destino final. Dime, ¿de verdad está tan mal? Izuku apretó los dientes mientras veía al hombre justificar su asesinato como un niño mintiendo a un adulto. Claramente no le importaba. Incluso parecía disfrutar de la oportunidad de masacrarlo. Su mente volvió a lo que él y Olmigt habían hablado hacía poco. Sobre personas tan malvadas y viles que hacían que muchos villanos parecieran mejores en comparación. Alguien así estaba ante él ahora. Y claramente no tenía ningún reparo en asesinar a gente inocente. Era otro ser humano. No hizo nada malo. ¿Cómo puedes llamarte hombre de Dios y hacer algo así? Fred simplemente respondió riéndose en su cara. Mierda. Esto es una pasada. ¿Un demonio intenta sermonearme sobre lo que está bien y lo que está mal? Debes ser nuevo en esto, pequeño maricón, no hay otra forma de que seas tan ingenuo. Demonios como tú prosperan con el deseo de pedazos de mierda como este, dijo mientras pateaba trozos de piel del cadáver, enfureciendo aún más a Izuku. Invocar a los de tu especie significa que ya no son humanos. Fin del juego. Fin del camino. Así que lo abatí como a un perro rabioso, salvando su alma perdida de ser aún más contaminada. Juntó las manos, y una oración burlona escapó de sus labios. Es bondad en estado puro. Amén. Ni se te ocurra llamar a esto bondad.
gruñó Izuku. Eres pura maldad, intentando ocultar tus crímenes con excusas. No eres más que un monstruo. Jaja. Jajaja. Jaj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 a. Eso sí que es divertido. Dijo, doblándose de la risa. ¿Un monstruo intenta etiquetarme como tal? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿De verdad estás loco? Siguió riendo mientras la sangre de Izuku empezaba a hervir. Hacía mucho que no me reía así. En fin. Ahora te mueres. Metió la mano rápidamente en su bolsillo y sacó una pistola plateada y lo que parecía la empuñadura de una espada. En menos de un segundo, la empuñadura estalló en una luz resplandeciente. Una espada de luz pura ahora sostenía en sus manos. ¿Qué es eso? Decisiones, decisiones. ¿Te cortaría en pedazos? ¿Te llenaría de agujeros? Quizás haga ambas cosas. ¿Qué te parece? Rió entre dientes mientras apuntaba con su pistola, con la espada colgando tranquilamente de la otra mano. Te arrancaré el corazón negro antes de hacerte más agujeros en la cara. Eso sí que suena divertido. Se abalanzó, más rápido de lo esperado. Se hizo a un lado, sabiendo que un solo golpe de esa espada podría ser fatal. Invocó su Sacred Gear, esperando que al menos pudiera bloquear la espada antes de que pudiera golpearlo. No puedo usar ascenso aquí. Esto no es territorio enemigo, pensó mientras se alejaba de otro ataque. ¿Qué hago? Qué lindo juguete tienes ahí, dijo Fred mientras se preparaba para atacar de nuevo. Me pregunto cómo se verá metido en tu garganta. Izuku golpeó a Fred mientras se lanzaba hacia él, el sacerdote loco logró esquivarlo antes de cortar a Izuku con su espada nuevamente. El área que los rodeaba no les dejaba mucho espacio para maniobrar, pero ambos habían logrado evadir los ataques del otro hasta ahora. Izuku pudo evadir la espada nuevamente, sorprendiendo a Fred al acercarse más que antes y derribándolo al suelo. Antes de que pudiera intentar nada más, Fred ya se había recuperado, y un codazo impactó directamente en la cara de Izuku antes de inmovilizarlo contra el suelo. Sus manos lo rodearon por el cuello, intentando ahogarlo mientras luchaba por respirar. ¿Qué pasa, mierda? No hay nada más que decir. Quizás si gritas, te deje hablar. Rió entre dientes mientras sus ojos rojos se clavaban en el alma del chico. ¿No? ¿Qué tal algo más entonces? Apartando una mano de su garganta, Fred volvió a tomar su espada ligera, activándola antes de que Izuku pudiera reaccionar, clavándole una puñalada en el hombro. Izuku gritó de agonía y la luz ardió a través de su carne. Sigue llorando. Quiero saber cuánto estás sufriendo antes de acabar con tu sufrimiento. La oscuridad comenzó a envolver la visión de Izuku. Tenía que actuar rápido. Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo cuando su brazo izquierdo se movió, golpeando a Fred en la mejilla con la suficiente fuerza como para lanzarlo fuera de su cuerpo. Ahora libre del sacerdote que intentaba estrangularlo hasta la muerte, Izuku se puso de pie, tosiendo violentamente mientras su respiración comenzaba a estabilizarse. Tienes más fuerza de la que creía, dijo Fred al ponerse de pie, con una sonrisa más frenética que antes al tomar su pistola. Será aún más dulce cuando te vean morir. ¿Padre Fred? Otra voz irrumpió en la habitación y ambos hombres giraron la cabeza hacia la fuente. Para sorpresa de Izuku, Asia Argento estaba frente a ellos, vestida con la misma ropa de monja que la había visto antes. ¿Argento? Izuku. Bang. Bang. El sonido de disparos sobresaltó a los dos antes de que Izuku sintiera que caía al suelo, con un dolor abrasador floreciendo en ambas piernas. Tan pronto como se distrajo, Fred le disparó en cada pierna. Balas ligeras, dijo Fred con una sonrisa. Súper efectivas con imbéciles como tú. Qué lástima. Empezaba a ser divertido, dijo mientras se giraba hacia la atónita Asia. Te ha llevado bastante tiempo. ¿Conseguiste colocar la barrera como se suponía? Si tenía una respuesta para él, la perdió cuando vio los restos en la pared y un grito de puro terror se le escapó. ¡Qué gritito tan tierno! Perdona, ¿era tu primera vez? No pude ser tan amable, dijo con una risita descontrolada mientras se acercaba al cuerpo caído de Izuku. ¿De verdad te sorprende tanto? ¿O es que eres tan ingenuo? Esto es lo que hacemos. Esta es nuestra vida. Acabamos con pecadores y demonios. Solo. Gritó mientras comenzaba a patear a Izuku. ¿Cómo? ¿Este? ¿Un demonio? Preguntó sorprendida. Izuku, ¿eres un demonio?
Incluso con el dolor en las piernas y el hombro, el dolor que percibió en su voz era mucho peor. Lo siento. Fred los miró alternativamente, y otro ataque de risa burlona lo dominó. Oh, jo. ¿Qué es esto? ¿Amor prohibido entre un demonio y una mujer de la tela? Es una broma. Rió con pura diversión antes de que su rostro se tornara más serio. Demonios como él jamás podrán coexistir con nosotros, los humanos. Somos enemigos mortales. Puede que seamos herejes ante los ojos de Dios, pero no deberíamos abandonar nuestro deber. Después de todo, sin el apoyo de los ángeles caídos, ninguno de los dos estaría aquí ahora mismo. ¿Herejes? ¿Ángeles caídos? Creía que trabajaba para la iglesia. ¿Y por qué Asia es hereje? Bueno, dijo Fred mientras apuntaba con su pistola a la cabeza de Izuku. Tenemos otros asuntos que atender, así que debería acabar con este perdedor ahora mismo. El miedo se apoderó del cuerpo de Izuku al ver a Fred apuntar. Esto era realmente el fin, ¿no? Estaba a punto de morir. Rias no podía salvarlo, tal como dijo, y Olmig tampoco. Estaba realmente a punto de morir. Adiós. Para su sorpresa, antes de que Fred pudiera apretar el gatillo, Asia le agarró el brazo antes de apuntarlo hacia arriba, haciéndole disparar al techo. ¿Y qué crees que estás haciendo? Ladró, entrecerrando los ojos al mirar a la chica. Padre, por favor, perdónalo, dijo, para sorpresa de ambos hombres. Esto está mal. No deberías matar a alguien por pactar con un diablo. ¿Y querer que muera por algo que no puede evitar? Está mal. Todo está mal. Eres muy ingenua, ¿verdad? Estúpida, espetó, para gran enfado de Izuku. ¿No aprendiste nada en tu escuelita dominical? Así son las cosas. Somos justos. Los demonios son malvados. ¿Estás loca? Gritó, con una voz venenosa. No, no me importa, dijo con firmeza. Puede que sea un demonio, pero Izuku es una persona amable. Lo he visto con mis propios ojos. No importa si es un demonio, sé quién es. Incluso así, el asesinato es imperdonable. El señor jamás permitiría algo así. Ambos hombres la miraron fijamente, Fred con la mirada perdida, mientras que Izuku la observaba con asombro. Estaba claramente aterrorizada desde el momento en que vio el cadáver destrozado en la pared, pero aún así se enfrentó al sacerdote trastornado. Tenía una voluntad extraordinaria. Entonces, para gran furia de Izuku, Fred la golpeó en la cabeza con su pistola, tirándola al suelo. Asia. Gritó, y su nombre se le escapó inconscientemente de la garganta al ver el moretón en su rostro. Sin que él lo viera, la joya de su Sacred Gear comenzó a brillar. Mientras la inmovilizaba contra el suelo, tapándole la boca con la mano, Fred empezó a pasarle la pistola por el cuerpo antes de apoyarla en su pecho. ¿Sabes? Puede que hayan dicho que te quieren viva, pero estoy harto de tus tonterías desde que te vi. Todas tus quejas, tu ingenuidad, tus tonterías de santurrón. No quiero nada más que volarte la cabeza. Pero, dijo con una sonrisa lasciva mientras de repente empezaba a manosearle el pecho. Los gritos de dolor de Asia enfurecieron aún más a Izuku. ¿Qué tal si te convierto en una mujer rota delante de tu pequeño cabrón diabólico? Por fin puedes ser útil después de todo el infierno que me has hecho pasar. Déjala ir. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó mientras seguía jugueteando con el pecho de Asia, ignorando por completo cada uno de sus gritos ahogados de protesta. Ni siquiera puedes levantarte con esas balas en las piernas, cabeza hueca. Puedes quejarte y gemir todo lo que quieras, pero no puedes hacer nada. Pero, dijo con una sonrisa aún más frenética, como si estuviera a punto de partirle la cara. Cuando termine con ella, acabaré contigo rápidamente. Ya no estarás aquí para enojarte por eso. Volvió la mirada hacia Asia, con la mano agarrando su hábito de monja, exponiendo su pecho cubierto por el sostén al mundo. Grita si quieres, me encanta oírte gritar. Luego bajó la mano un poco más, antes de sujetarse la cabeza con agonía. Gritó mientras Asia intentaba zafarse de su agarre. Antes de que pudiera llegar lejos, Fred logró sujetarla de nuevo. ¿Crees que puedes usar tu don para detenerme, eh? Pues para allá, pequeña zorra. Y luego le dio una bofetada.